Vamos a iniciar y que nos va a exponer el doctor ingeniero Saúl Calderón sobre industria de semiconductores, oportunidades y debilidades en Costa Rica. Un tema, sin duda alguna, muy de boga, muy reciente, donde nuestro país pues ha sido tomado en cuenta de los 6 países que fueron escogidos a nivel mundial. Nuestro país ha sido seleccionado. Don Saúl es un experto en inteligencia artificial y una de las razones por las cuales personalmente consideré muy valioso este webinar es por la perspectiva, la visión académica, que eso es una de las funciones de la universidad, generar diferentes pensamientos, diferentes criterios, diferentes puntos de vista que pueden ser muy valiosos para esta industria, pues que vamos a empezar a desarrollarse en nuestro país. Sin más, darle la más cordial bienvenida al doctor Saúl, profesor de nuestra maestría también, y le agradecemos muy gentilmente que nos haya aceptado esta invitación. Bienvenido, don Saúl, y buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Carlos, y la presentación. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Gracias por el espacio y por el interés. Espero que la presentación sea de provecho y, como bien dice Carlos, incite a la discusión sobre cómo deberíamos como país prefigurar algún tipo de estrategia para aprovechar esta oportunidad, ¿no? Porque es una situación de oportunidad que se puede aprovechar de forma bastante adecuada o no muy adecuada. Sí, y eso es parte de la discusión que vamos a desarrollar hoy. Veamos un poquito la agenda que tengo planeada para que tengamos un contexto de la presentación. Y como les decía, la idea es generar discusión, empezar a construir ideas de cómo aprovechar esta oportunidad, porque pues las cosas no se dan en automático. Las universidades públicas tenemos un rol fundamental en generar insumos para crear políticas públicas que permitan guiar pues el desarrollo del país, ¿no? Entonces es bueno en primera instancia hacer un contexto tanto tecnológico que ha sucedido a nivel tecnológico que ha generado las condiciones de lo que hoy pues podríamos denominar una guerra económica entre dos potencias y que además genera, podríamos decir, condiciones para desarrollar pues aún más los medios de producción y la tecnología con distintos fines, ¿verdad? Eso está mucho también en las políticas que implementen los países. O sea, podríamos decir que la tecnología es una herramienta que puede servir tanto para cosas positivas como negativas, ¿no? Pues de eso va a depender de la política pública, de cómo pues aprovechamos ese potencial. Y bueno, tal vez de forma transversal voy a ir tocando algunos temas que van a tener que ver más específicamente en la industria de semiconductores. Yo pues mi área, mi formación base es computación, luego hice una maestría en ingeniería eléctrica, entonces tengo pues conocimientos en el área de electrónica. Sin embargo, podríamos decir que mi expertise está en software, ¿verdad? En ciencias de la computación, porque luego hice mi doctorado en inteligencia artificial. Entonces, podríamos decir que mi perspectiva está un tanto sesgada a lo que se puede hacer en esa conjunción de semiconductores más inteligencia artificial, ¿sí? Y bueno, ojalá que aquí se hayan conectado tal vez colegas, ya sea del TEC o cualquier otra universidad, que trabajen en el área, porque bueno, sería interesante escuchar también otros puntos de vista, ¿sí? Mi idea no es impartir una charla magistral, sino iniciar discusión, ¿ok? Que yo pienso es lo más importante acá. Algo que me interesa mucho en la presentación es que discutamos aspectos de políticas de desarrollo para incentivar la investigación y el desarrollo en Costa Rica, específicamente, podríamos decir, más orientado a todo lo que tiene que ver con semiconductores y la conjunción tal vez con inteligencia artificial, pero en realidad son ideas que pueden aplicarse para también pues activar la investigación y desarrollo en otras áreas, ¿verdad?
Y ahí pues me gustaría hacer la discusión con argumentos lo más técnicos posibles de cuáles son, podríamos decir, nuestras fortalezas como país y como región. Me gusta mucho ver Costa Rica como parte de la región latinoamericana, no como un país individual y aislado. Y también, pues las debilidades. Sí, hay que ser muy honestos de cuáles son nuestras debilidades y pues hay que tenerlas bastante en cuenta para intentar solventarlas, ¿no? Porque si hablamos de que todo está muy bonito y vamos para adelante sin realmente enlistar de forma concreta y sensata las debilidades, pues en realidad no vamos a lograr mucho, ¿sí? Y todos mis argumentos van a intentar ser, digamos así, lo más objetivos posibles en cuanto a, pues me voy a basar en datos, ¿verdad? Pero siempre, evidentemente, hay un punto de vista, ¿no? Y aquí, pues, mi idea es, pues, justificar mi punto de vista, ¿ok? Entonces, bueno, empecemos un poquito con el tema del contexto tecnológico y geopolítico. Tal vez a nivel tecnológico podríamos caracterizar que estamos en una cuarta revolución industrial que se basa en los hitos logrados en las tres revoluciones anteriores, ¿no? Desde la mecanización, el transporte de mercancías, la producción a gran escala de distintos tipos de mercancías, ropa, bienes, etcétera, de consumo. Luego la electricidad, por ahí de los 1900, que empieza a irrumpir como podríamos decir una infraestructura general que nos permite construir e implementar distintos servicios a mayor escala y con menor costo. La tercera revolución industrial podríamos caracterizar que empieza por ahí de los 50 con los inicios de la informática y la electrónica, ¿sí? Podríamos decir que la electrónica es, pues, ingeniería eléctrica de baja potencia, ¿verdad? Circuitos integrados, etcétera, que nos permiten resolver problemas de forma bastante más eficiente con equipos que nos permiten hacer cómputos para resolver cualquier tipo de problema, ¿verdad? Equipos que nos permiten resolver problemas en distintos ámbitos de la vida humana, ¿verdad? Dispositivos de uso general, ¿verdad? De propósito general. Podríamos hablar de otras tecnologías también que van allí en paralelo, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con biotecnología, eh, también la agronomía, etcétera, que logra impulsar la productividad, podríamos decir, a nivel agrícola, ¿verdad? Y bueno, eso sirve, podríamos decir, como base para la cuarta revolución industrial, que ya hay bastantes economistas y filósofos que están de acuerdo en que estamos viviendo una cuarta revolución, donde usamos como insumo, entonces, pues, los datos generados por esos dispositivos, esas computadoras que están cada vez más involucrados en distintas actividades humanas y que generan la posibilidad de que podamos construir modelos que utilizan esos datos para resolver problemas que anteriormente pues eran bastante difíciles de resolver, ¿no? Entonces, la informática podríamos decir que desde los 50 hasta los 90 se basó en un paradigma de programa almacenado, programa podríamos decir, simbólico, ¿sí? Usando lógica discreta, ¿sí? Por eso es que los informáticos llevan, podríamos decir, una matemática bastante diferente a las de los ingenieros, porque en informática nos hemos enfocado más en cómo construir sistemas basados en reglas, ¿no? Basados en un conjunto de reglas que expresamos en un lenguaje de programación con if, else, for, etcétera, ¿verdad? Distintas estructuras de repetición. Y hoy, pues, podríamos decir que irrumpe un paradigma alternativo, que es el paradigma numérico, donde usamos datos no estructurados muchas veces, no solamente datos estructurados, llámese imágenes, sonido, videos, etcétera, para entrenar modelos que vendrían a ser algo así como inspirados en muchas de las herramientas del cómputo continuo, ¿verdad? De la matemática continua. El algoritmo de descenso de gradiente, que es, podríamos decir, el núcleo de las redes neuronales, pues en realidad es un algoritmo numérico que viene de, podríamos decir, el paradigma subsimbólico, ¿verdad? Basado en señales. Entonces eso habilita que podamos resolver problemas tan complejos que de hecho eran, podríamos decir, no tenían solución práctica usando el paradigma simbólico, como por ejemplo detectar un rostro, una imagen, implementar un sistema de navegación autónoma, ¿verdad? A partir de videos,
de información de sensores LiDAR, etcétera, que nos generan, pues podríamos decir, una representación discreta de un mundo que originalmente es continuo, ¿verdad? Entonces, esa cuarta revolución industrial, aquí en este diagrama se ve bastante claro, se basa en la idea de captar datos a gran escala para almacenarlos en usualmente una infraestructura remota, el famoso cloud computing, donde pues hacemos uso también de las redes de datos de cada vez mayor velocidad. Vamos por la quinta generación, incluso ya viene la sexta. En China ya se está trabajando la sexta generación de telecomunicaciones, ¿verdad? Redes celular, que nos habilita entonces el transportar grandes cantidades de datos para que esos repositorios de datos en la nube, que pueden ser data lakes, que pueden ser data warehouses, ¿verdad? Etcétera, lo que ustedes quieran llamarlo, como quieran implementarlo, nos permiten entonces construir modelos con datos que son veraces, que son relevantes y sobre todo son grandes cantidades de datos que nos permiten construir modelos bastante más precisos, ¿verdad? Para resolver infinidad de cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso está teniendo un impacto bastante fuerte, también acompañado por el crecimiento de la capacidad de cómputo, ¿no? Porque ahora pues tenemos disponibles procesadores con miles de núcleos, no ni siquiera decenas ni cientos, miles de núcleos, que nos permiten hacer cómputos paralelos a gran escala de datos para entrenar estos modelos, para preprocesar los datos de estos modelos, para luego postprocesar incluso estos datos con distintos fines, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, podríamos decir tecnológico, ha sucedido varias, podríamos decir, acontecimientos a nivel geopolítico, nivel económico, ¿verdad? Que pues está teniendo repercusiones y que abre, podríamos decir, un estadio tal vez bastante nuevo y diferente a lo que tal vez vivimos en la Guerra Fría, desde los 50 hasta los 90, ¿verdad? Luego con la caída de la URSS, desde los 90 hasta tal vez los 2010, con la irrupción de China como una potencia tecnológica, ¿verdad? Porque China ya se empezaba a prefigurar y a perfilar como una potencia económica, pero ahora podríamos decir que ya tiene características de una potencia tecnológica. De eso quería que habláramos un poquito, ¿verdad? Viendo algunos datos muy interesantes de lo que es el desarrollo de China, ¿sí? Porque pues esta política de, podríamos decir, relocalización de la industria, que es lo que está detrás del CHIPS AI Act de Estados Unidos, responde a pues un cambio bastante profundo en cómo funciona la economía china, ¿verdad? Porque el CHIPS AI Act no llegó hace 15 años, cuando China, pues 15, 20, 25 años, cuando China era una potencia manufacturera sobre todo, ¿verdad? Que generaba los productos de empresas occidentales, ¿verdad? Que iban a invertir y pues lograban, digamos así, bajar los costos para esas empresas, ¿no? Ahora la dinámica es bastante diferente de lo que sucede en China y eso es lo que nos lleva a esta situación, ¿sí? Y es que, bueno, China desde hace ya 35 años ha implementado varios planes quinquenales. China es una economía, pues, bastante interesante, tiene un formato muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Algunos dicen que es una economía de mercado con planificación, otros dicen que es una economía planificada con aspectos o rasgos de economía de mercado. Pero el punto es que ellos planifican bastante, ¿sí? Entonces ellos definen planes quinquenales, ¿sí? Ellos han definido ya varios planes quinquenales de 5 años en torno a distintos temas y uno de ellos es el de la industria. Entonces ellos le llamaron a ese plan Made in China, ¿verdad? Ese Made in China básicamente es una serie de planes quinquenales que tiene por objetivo desarrollar las capacidades tecnológicas del país, ¿verdad? Entonces ellos definieron varios ejes, aquí más o menos se ve en esta figura, ¿verdad? Varios ejes de desarrollo tecnológico en electrónica, en carros eléctricos, en transporte público, en robotización, también en materiales, ¿verdad? También agricultura y bueno, digámoslo así, infraestructura naval, ¿verdad? Capacidad naval que también ellos han crecido bastante.
Entonces, bueno, eso a lo largo de los años lo han implementado a través de una política agresiva de atracción de inversiones que los ha llevado a tener las tasas de crecimiento más altas del mundo. De hecho, a nivel histórico no ha habido país que haya crecido más que China, ¿verdad? Ni siquiera los países desarrollados en su momento, cuando llegaron a desarrollarse, crecieron a ese ritmo, ¿verdad? Y ahora lo interesante es que, bueno, ese crecimiento está generando, podríamos decir, condiciones de maduración de lo que es China y podríamos decir que empieza a surgir una clase media que se basa en, podríamos decir, el crecimiento del poder adquisitivo, ¿verdad? De la capacidad en consumo de los chinos. Y bueno, esto es como para caracterizar un poco de que China ya no es la China que a veces la gente caracteriza, ¿verdad? De la China que produce de forma barata y de baja calidad, ¿verdad? Y donde la gente pues se le paga muy bajo, ¿verdad? Se le paga muy mal, ¿no? Eso ha cambiado bastante y ya China tiene una clase media bastante fuerte que tiene una capacidad de consumo muy alta. Sí, de hecho en muchos mercados China es el más grande. Por ejemplo, en el mercado automotriz, China por mucho es el mercado más grande, ¿verdad? Entonces, lo que pasa en China determina mucho qué sucede, por ejemplo, en el mercado automotriz, ¿verdad? Entonces, eso genera, pues, unas condiciones bastante diferentes de lo que sucedía hace 15 20 años, ¿verdad? En cuanto a lo que es China y lo que representa para Estados Unidos, ¿verdad? Aquí entonces podemos continuar un poquito viendo varios de los hitos que ha logrado China, y muchos de estos son muy recientes, a partir de esas políticas, ¿verdad? China hoy es líder por mucho en producción de energías verdes, ¿verdad? Ellos se pusieron también como meta la descarbonización. De hecho, es el país que más serio se ha tomado, podríamos decir, el Acuerdo de París, ¿verdad? De cambio climático. Ellos, podríamos decir que en vez de retrasar las metas, las superan, ¿sí? De acuerdo a lo que ellos, podríamos decir, acordaron en el Acuerdo de París, ¿verdad? Entonces, ellos ahorita son líderes, por ejemplo, en producción de paneles solares, en producción de plantas eólicas también, si mal no recuerdo. Y además también son líderes en otras industrias, podríamos decir, incipientes y bastante nuevas, como por ejemplo los autos eléctricos, ¿verdad? Los autos eléctricos, podríamos decir, son consecuencia de esa inversión en energías verdes, porque bueno, en este plan de Made in China y también en el plan de energías verdes de ellos, fijaron mejorar podríamos decir, las capacidades de las baterías y las tecnologías de las baterías para hacer que los carros eléctricos sean más viables, ¿verdad? Y eso ha hecho que pues China sea hoy líder en la industria automotriz eléctrica. Y bueno, ya BYD desplazó a Tesla a nivel mundial en cuanto a venta de carros eléctricos, ¿verdad? En China ya, en el mercado interno chino, los carros eléctricos chinos autóctonos, podríamos decir, son por mucho líderes, ¿verdad? Y eso está generando toda una serie de discusiones en la industria automotriz muy interesantes, ¿verdad? De qué es lo que se viene, ¿sí? Y bueno, no solamente en carros eléctricos, también en celulares, en dispositivos celulares, Huawei, Xiaomi, etcétera. Ahora varias empresas chinas están pues ganando una porción cada vez mayor del mercado. También está el ejemplo del transporte público. Ellos son líderes en, podríamos decir, trenes de muy alta velocidad, ¿verdad? La red de transporte público a alta velocidad ha crecido muchísimo de forma bastante vertiginosa y va mucho más allá de la que tiene Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos la tiene bastante incipiente, pero comparado con Europa también tienen bastantes más cientos de miles de kilómetros construidos de trenes de alta velocidad, ¿verdad? Entonces, hay un cambio cuantitativo y cualitativo de lo que es China y ya podríamos decir que China empieza a prefigurarse como un competidor muy serio para Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, Estados Unidos podríamos decir que había surgido como hegemón luego de la caída de la Unión Soviética en los noventas y también como potencia tecnológica, ¿no? Sobre todo basado en la tercera revolución industrial, porque recordemos que la tercera revolución industrial empezó por ahí de los 50. Podríamos decir que se desarrolló durante la Guerra Fría. La Unión Soviética no supo
montarse en esa tercera revolución industrial, se quedaron mucho con tecnología analógica. Y eso podríamos decir que fue parte de lo que hizo que Estados Unidos pues, ganara esa carrera, ¿verdad? Em, ¿Cómo caracteriza uno a Estados Unidos? Bueno, sí podríamos decir que obviamente tiene bastante más rasgos de economía de mercado, pero también tiene bastante intervención estatal, ¿verdad? Y el hecho de que, por ejemplo, la tercera revolución industrial haya sucedido, que la informática haya rompido a gran escala, obedece mucho a la inversión pública que hizo Estados Unidos a través del aparato militar, ¿verdad? Para desarrollar el Internet, desarrollar las computadoras digitales, etcétera, ¿verdad? Entonces tampoco es que es blanco y negro, ¿verdad? Que tenemos China como una economía socialista, etcétera, ¿verdad? Y Estados Unidos como una economía capitalista. Esa visión de blanco y negro es muy simplista, ¿verdad? Las cosas son bastante más grises. Entre los dos, digámoslo así, hay distintos componentes, ¿verdad? No soy experto, obviamente, en política, pero a mí me gusta ver las cosas, digámoslo así, con toda su complejidad, ¿verdad? Y yo creo que simplificarlas a esa bipolaridad es un error, ¿verdad? Entonces, luego vamos a hablar, de hecho, yo voy a profundizar un poquito más porque eso es lo que me interesa, que hablemos un poquito de esta dupla de inteligencia artificial y electrónica, que de hecho es la que pues hace que todavía Estados Unidos conserve su liderazgo en la economía, pues, digámoslo así, ¿verdad? Pero empieza a perder, podríamos decir, bastante espacio, ¿verdad? En algunos otras aristas, ¿verdad? Algunos otros campos tecnológicos, como ya lo vimos, ¿verdad? Y es que, bueno, uno de los hitos clave fue la irrupción del Deep Learning. El Deep Learning es, podríamos decir, la continuación de toda la teoría de redes neuronales que se desarrolló mucho en Occidente, en Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etcétera. Que podríamos decir es un paradigma computacional que necesita de una capacidad de cómputo paralela masiva, ¿verdad? Y ahí es donde nace NVIDIA. Ahorita vamos a hablar un poquito de NVIDIA, que ahorita es pues la empresa líder en semiconductores por mucho, ¿verdad? Y está dejando por detrás a Intel bastante, por bastante, ¿verdad? Entonces Intel incluso ya hay rumores que va a ser comprado por Qualcomm, está cayendo en una crisis bastante importante y pues bueno, es bueno tener en perspectiva por qué sucede eso, ¿verdad? ¿Por qué fue que sucedió eso? Entonces, bueno, a nivel geopolítico tenemos un clima de tensión inédito, ¿verdad? Entre Estados Unidos y China, que genera bastantes discusiones muy interesantes, ¿verdad? Hace unos días estaba viendo una entrevista a Jeffrey Sachs. Jeffrey Sachs es, podríamos decir, si uno quiere poner etiquetas, a mí no me gusta mucho poner etiquetas, pero Jeffrey Sachs es un economista que tradicionalmente ha sido caracterizado de derecha, ¿verdad? Él ha estado con varios gobiernos neoliberales latinoamericanos, ha sido asesor, ¿verdad? Etcétera. Entonces es muy interesante que alguien como él esté bastante preocupado del crecimiento de esas tensiones, ¿verdad? Porque no solo él piensa que si estas tensiones siguen en escalada, vamos a llegar a una tercera guerra mundial que, bueno, tendría escala de guerra nuclear, ¿verdad? Y eso es una amenaza existencial que tenemos que tener muy presente, ¿verdad? Que puede que no sea, pero es una posibilidad, ¿verdad? Y entonces, yo los invito a ver entrevistas recientes a Jeffrey Sachs. Hace poco tuvo un panel, creo que la semana pasada, muy interesante, donde él habla cómo, pues para él Estados Unidos está cometiendo un error en continuar esta escalada de tensión, ¿verdad? Porque podríamos decir que es algo así como una ruta de colisión lo que está siguiendo Estados Unidos con China, ¿verdad? Y bueno, que para él Estados Unidos debería privilegiar siempre una vía más diplomática, intentar buscar la coexistencia pacífica con China, ¿verdad? Y es una discusión que hay pues bastante caliente dentro de la clase política estadounidense de cómo lidiar con China y está abierto, ¿verdad? Eso puede variar, pero podríamos decir que la tónica ha sido seguir escalando las tensiones, ¿verdad? Tanto así que hace un par de meses Estados Unidos decretó un impuesto de 100% a los carros eléctricos chinos para que entren a China, ¿verdad? Es un impuesto nunca antes visto, ¿verdad? Nadie nunca en ninguna economía ha impuesto, valga la redundancia, un impuesto tan alto, ¿verdad? Entonces,
Eso podríamos decir que es inédito y ya habla mucho de la tensión comercial que pues podría fácilmente escalar a una tensión militar. Y bueno, ya más o menos está sucediendo y Jeffrey Sachs es muy crítico de lo que está sucediendo en la guerra con Ucrania, ¿verdad? Y Estados Unidos ha abierto varios frentes en Oriente Medio, etcétera, de guerra que tienen el potencial de desestabilizar más la situación, ¿verdad? A nivel mundial. Entonces él es muy crítico con lo que está sucediendo, ¿sí? Y esto quiere decir que hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque las decisiones que tome Costa Rica, pues están en este contexto, ¿sí? Porque esta escalada de tensiones geopolíticas pues podríamos decir, jugarnos en contra de un mediano o corto plazo, ¿verdad? Sí, tal vez largo plazo incluso no, ¿verdad? Ya hay economistas que hablan de que podríamos decir, la confrontación está a menos de 10 años, ¿verdad? Entre China y Estados Unidos. Ojalá no sea así, ¿verdad? Entonces, es parte de lo que hay que, podríamos decir, caracterizar. Pero bueno, lo concreto es que ahorita Estados Unidos está implementando una política muy agresiva de deslocalización de la industria manufacturera, ¿verdad? Y ahí es donde Estados Unidos ha caracterizado distintos países que son más confiables para ellos para hacer inversión a la hora de deslocalizar esa industria manufacturera, ¿verdad? Entonces, pues bueno, es la realidad y pues podríamos decir que es una oportunidad para Costa Rica en este momento, pero hay que ser bastante inteligentes y estratégicos de, pues, qué vamos a hacer con esa oportunidad, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta ese contexto geopolítico, porque puede ser que las cosas cambien muy fuertemente, puede ser, o sea, no está escrito que Estados Unidos va a ser hegemón toda la vida. ¿Qué pasa si China cambia, verdad? Si China se vuelve hegemón y la economía a nivel mundial cambia, ¿verdad? Eso puede suceder. Entonces, debemos tomar decisiones que sean lo más, podríamos decir, resilientes y lo más estratégicas, tomando en cuenta ese contexto, ¿verdad? Entonces, pues bueno, ya habiendo hecho esa caracterización de lo que es la geopolítica, ¿verdad? Yo sé que este es un tema muy interesante, a mí me gusta mucho. Yo escucho a muchos analistas políticos, etcétera, economistas. Quisiera como enfocarme más en lo técnico, porque pues para mí la industria de semiconductores que estamos presenciando, ¿verdad? El estado de la industria de semiconductores se basa muchísimo en el hito del deep learning, ¿verdad? Que el deep learning podríamos decir que es un subconjunto de técnicas eh, de redes neuronales, son redes profundas, son distintas arquitecturas que escalan muy bien cuando pues incrementamos el tamaño de estas redes, ¿sí? Y podríamos decir que las redes neuronales son en sí mismas un subconjunto de técnicas dentro del aprendizaje automático. Y en el aprendizaje automático, nuestro objetivo es siempre construir un modelo matemático, una función, a partir de un conjunto de datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso muy sencillito, donde tenemos un dataset, este es un ejemplo de libro, de un libro muy popular en el área de reconocimiento de patrones donde tomamos mediciones de distintos datos de salmón y róbalo. En este caso, medimos el ancho de los peces y qué tan clara es eh, la piel del pescado. Y construimos entonces a partir de ese conjunto de datos un modelo lineal. Esto es una simple función lineal como las que veíamos en el colegio con dos parámetros, M y B, ¿verdad? Donde entonces nuestro objetivo es encontrar los parámetros M y B que hacen que el error de clasificación usando como base ese conjunto de datos sea lo mínimo posible, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en el fondo el problema de construir un modelo matemático, un modelo de Machine Learning, un algoritmo de Machine Learning, lo que hace es optimizar M y B. Entonces, es un problema de optimización al final y al cabo, ¿verdad? Entonces, yo siempre les digo a los estudiantes cuando doy cursos de Machine Learning, Deep Learning, etcétera, que en el fondo lo que acabamos haciendo es optimización numérica, ¿sí? Y casi que todo el Machine Learning se basa en esa idea. Y en las redes neuronales hacemos lo mismo. Lo que pasa es que lo hacemos a una escala mucho mayor, porque las redes neuronales constan de millones de parámetros. ¿Sí? Son redes enormes que minimizan una función de error con conjuntos de datos enormes eh, para pues cumplir un objetivo específico, ¿sí? Dependiendo de cómo etiquetemos los datos. Ven que aquí los datos están etiquetados. Cada punto en el espacio, cada observación del dataset
tiene su correspondiente etiqueta, ¿verdad? Entonces, de hecho, las primeras redes neuronales trabajaban solamente con datasets supervisados, ¿verdad? O sea, con etiquetas, información de etiquetas para minimizar una función de error, ¿ok? Ahora, pues en el deep learning hay técnicas de aprendizaje que no solamente necesitan de datos etiquetados, usamos también datasets no etiquetados, una mezcla de datos etiquetados y no etiquetados, etcétera. Entonces, el deep learning podríamos decir que es una extensión de las redes neuronales que, pues, podríamos decir, fue el resultado de un trabajo constante y bastante, podríamos decir, antiguo de investigadores como Joshua Bengio, Geoffrey Hinton y Jan LeCun. Geoffrey Hinton es el mayor de todos, el de más edad. Él trabajó por muchos años, desde los 70 por ahí, con redes neuronales. De hecho, la historia de Geoffrey Hinton es muy interesante. Él emigró de Inglaterra hacia América. En primera instancia pensó en ir a trabajar a Estados Unidos, pero no le gustó la idea de trabajar con el complejo militar estadounidense y decidió irse a Canadá, ¿sí? Canadá era como más neutral, como es más neutral, podríamos decir, ¿sí? En términos de desarrollo tecnológico. Bueno, el tema de neutralidad es muy importante. Y eso lo atrajo a él y por eso él trabajó en la Universidad de Toronto, ha trabajado en la Universidad de Toronto por toda su vida. Y bueno, en la Universidad de Toronto, pues él desarrolló varias arquitecturas y algoritmos de entrenamiento de redes neuronales a través de lo que se llaman, muchos investigadores llaman los inviernos en redes neuronales, porque en los 70s, 80s, 90s, las redes neuronales no eran atractivas, sí, para la industria no eran atractivas, no eran factibles. En la industria decían que pues eran muy interesantes, muy bonitas, pero no funcionaban, no servían para mucho, ¿verdad? Entonces, lo interesante fue que pues por lo menos hubo grupos dentro de la comunidad del Machine Learning y pues la informática, que les interesó seguir estudiando este paradigma, porque podríamos decir que las redes neuronales en sí mismas son un paradigma no solamente de, podríamos decir, del machine learning, de cómo hacer aprendizaje automático, sino también de cómputo, ¿verdad? Porque ya luego vamos a hablar un poquito de arquitecturas de hardware para recrear redes neuronales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, una red neuronal es una forma de cómo procesamos datos, muy diferente a cómo funcionan las computadoras digitales de hoy día, ¿verdad? Que funcionan con el concepto de John von Neumann de programa almacenado, ¿sí? Entonces, Geoffrey Hinton, podríamos decir que siguió trabajando a pesar de que la industria no da un 5 literalmente, ¿sí? Él siguió trabajando con sus estudiantes de doctorado, postdoctorado, haciendo investigación, gracias a la inversión pública, eso es muy importante en una universidad pública y con centros de investigación públicos. Dentro de ellos, Jan LeCun fue estudiante de postdoctorado, bueno, trabajó en su postdoctorado con Geoffrey Hinton. Jan LeCun en su doctorado había propuesto la arquitectura de red convolucional. La red convolucional es, podríamos decir, una arquitectura de red neuronal que extiende el concepto de convolución que se estudia mucho en ingeniería eléctrica y en física para análisis de señales, para hacer algo así como una convolución que ajusta sus pesos, sus coeficientes a partir de datos. Si esa tesis él la hizo en 1989, en ese momento pues la gente ni se imaginaba cuál era el potencial de esa arquitectura. Y fue por ahí del 2010, 2012, que este par de estudiantes que están acá, este se llama Alexander Krzyzewski y este que está aquí es Idia Sutskever. No sé, bueno, aquí hay varios estudiantes míos conectados, ya ellos los conocen, ya les he comentado sobre ellos, pero alguien puede levantar la mano por si los conoce, ¿verdad? Ellos hicieron su tesis con Geoffrey Hinton por ahí del 2010, 2012, su tesis de doctorado, con la idea, bueno, Alexander sobre todo trabajó la idea de extender o retomar la arquitectura de red convolucional que había propuesto Jan LeCun en 1989 y correrla a un GPU. Sí, un GPU es una tarjeta gráfica, podríamos decir tarjeta de procesamiento gráfico en español. La GPU en ese momento pues estaba pensada solamente para procesar gráficos por computadora, sí, para jugar videojuegos, básicamente. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando, por ejemplo, renderizamos gráficos por 3D, necesitamos hacer muchas operaciones de cómputo matricial.
Entonces, estas arquitecturas de GPU empezaron a trabajar con la idea de construir varios núcleos con una lógica más sencilla, digamos así, núcleos más baratos, pero podríamos decir aprovechando la posibilidad de que dado que los núcleos son más sencillos y más baratos y tienen un consumo energético menor, podríamos implementar muchísimos más de ellos, ¿verdad? Entonces, luego vamos a hablar un poquito del cómputo paralelo a gran escala, ¿verdad? Que es la idea de las arquitecturas de GPU, que es lo que está haciendo NVIDIA, pues una pues, empresa líder en semiconductores, ¿verdad? Entonces, Alexander Krzyzewski hizo su tesis de doctorado con Geoffrey Hinton. Él también trabajó con Ilya Sutskever más o menos al mismo tiempo, colaboraron mucho. Ellos lo que hicieron fue correr esa red neuronal, un dataset que en ese momento se usaba para una competencia que era algo así como el estado del arte, representaba el estado del arte en el campo de análisis de imágenes y lograron resultados nunca antes vistos, ¿sí? Una mejora de algo así como el 15% o 20% en la tasa de aciertos para clasificar imágenes de un dataset que en ese momento era el más grande que existía de clasificación de imágenes naturales, ¿sí? Entonces, dado ese hito, podríamos decir, al usar una red convolucional, ajustándola para correrla a un GPU, básicamente, ellos también pues, propusieron algunas ideas de cómo hacer para que la red convolucional se entrenara con más datos, etcétera, pues lograron que, podríamos decir, se rompiese esa competencia con resultados nunca antes vistos, ¿verdad? Lograron barrer con todos los demás algoritmos que se usaban en ese momento, el estado del arte. Las máquinas de soporte vectorial, los detectores de características como SIFT, ORF. Yo me acuerdo que cuando yo estaba haciendo la maestría estaba pasando esto y pues uno en los cursos le enseñaban sobre este tipo de algoritmos, ¿verdad? Que eran lo común en esos tiempos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo interesante? Que bueno, podríamos decir que este par de humildes estudiantes de doctorado no, tal vez no se percataban o no sospechaban que iban a revolucionar la industria, ¿verdad? Porque básicamente luego de que ellos lograron esos resultados y se graduaron como doctores, ¿verdad? Empezaron el startup, le llamaron Deep Neural Networks Research y lo vendieron a Google por 600 millones de dólares más o menos, ¿verdad? Y ahí fue donde Google empezó a hacer investigación en Deep Learning, ¿verdad? Antes de eso, a la gente en Google ni se le pasaba por las mentes. Ellos estaban con sus buscadores, con sus tecnologías de búsqueda, con los sistemas de almacenamiento distribuido, con un poquito de Big Data, ¿verdad? Pero las redes neuronales no eran en realidad un tema muy importante para ellos de investigación, ¿verdad? Entonces, a partir de la compra por parte de Google de esta empresa, Google empezó a invertir muchísimo más en el desarrollo del Deep Learning, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí es donde yo quiero, pues, enfocarme un poquito más en el aspecto de semiconductores. NVIDIA, podríamos decir que se supo montar en esa ola, ¿sí? En ese hito que se logró gracias a la inversión pública, ¿verdad? En esos momentos, en 2012, NVIDIA nada más se dedicaba a vender tarjetas gráficas para videojuegos, para gente que le gustaba jugar videojuegos. En cuenta yo uno de esos, a mí siempre me ha gustado el tema de las tarjetas de video, etcétera. Yo tuve una de las primeras tarjetas de video de NVIDIA, la TNT2 Riva TN2 Ultra, las GeForce, etcétera. Y vean que en esos tiempos, pues las acciones de Nvidia no eran, pues, no se cotizaban tan alto, ¿verdad? Respecto a, por ejemplo, las acciones de Intel. Pero recordemos que el Deep Learning empezó a tomar fuerza por ahí del 2012. Ahí, bueno, ellos publicaron su paper seminal y luego pues empezó a difundirse por la comunidad académica cómo el Deep Learning podía resolver muchos problemas que podríamos decir todavía estaban abiertos y no tenían una respuesta satisfactoria por parte de las técnicas del estado del arte. Y pues bueno, a medida de que el Deep Learning empezó a difundirse, ellos de hecho, NVIDIA ha patrocinado mucho, ha soportado mucho el desarrollo de tecnologías abiertas para desarrollar arquitecturas de Deep Learning. Ellos supieron aprovechar, ¿verdad? La idea de seguir con el desarrollo abierto de estas tecnologías a nivel de software, ¿verdad? Porque a nivel de hardware ellos sí son bastante cerrados, ¿verdad? Y bueno, ya con el ChatGPT podríamos decir que fue la gota que derramó el vaso, vean ahí el punto de inflexión,
donde las acciones de Nvidia empiezan a subir, las de Intel siguen más o menos estancadas, podríamos decir. Pues lo que empieza a suceder es que Nvidia empieza a valorizarse muchísimo conforme cada vez más empresas en la industria demandan cómputo de deep learning. Sí, porque cada vez más empresas y organizaciones, etcétera, están más interesados en entrenar sus modelos de deep learning para resolver distintos problemas. Amazon, el mismo Google, ¿verdad? Walmart, etcétera, todas estas transnacionales enormes, pues empiezan a utilizar a gran escala estas redes neuronales y bueno, vean el punto en el que estamos. Incluso ya ahora Intel va un poco para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que bueno, la idea de este cambio de paradigma de trabajar con múltiples núcleos más sencillos, ¿verdad? Que hacen procesamiento paralelo a nivel de datos a gran escala, o sea, hacemos una misma operación en muchas, digamos así, muchos datos, ¿sí? Y pues podríamos decir que fue el detonante de el despegue de Nvidia, ¿verdad? Como empresa de semiconductores, ¿verdad? Y ellos ahorita pues desarrollan pues muchas tecnologías que tienen que ver con inteligencia artificial, otros procesadores de más uso específico, etcétera, ¿verdad? Que podríamos decir ha sido el caballito de batalla de Nvidia y que Intel a la fecha no ha logrado todavía, pues desde mi punto de vista, ¿verdad? Ya esto es un juicio no ha logrado montarse, ¿verdad? Sobre eso. Entonces, esto es algo muy importante en esa caracterización de, pues, cuál es, digamos así, la industria de semiconductores en este momento y qué es, podríamos decir, lo que detona la demanda ahorita de semiconductores, ¿verdad? Estamos hablando de lo más dominante, ¿verdad? Obviamente hay otras tecnologías, etcétera, que por ahí estoy obviando un poco, pero me estoy enfocando en, podríamos decir, el foco, ¿verdad? En lo que es, lo que hace la empresa líder en estos momentos de semiconductores, ¿verdad? Entonces aquí hay algo muy importante que yo quiero destacar y es que la inversión pública aquí también en este caso fue determinante para que esta revolución se diera, ¿no? Si estos muchachos hubieran hecho su doctorado en la Universidad de Toronto, pues Nvidia estaría todavía haciendo GPUs para videojuegos, ¿verdad? Y no estaríamos hablando de deep learning y cuarta revolución industrial tal vez. Entonces, no es un tema de blanco y negro de que China lo hace y Estados Unidos no, ¿verdad? Mercado versus Estado, sino que es una combinación que Estados Unidos también ha aprovechado muchísimo. Y hay una economista muy interesante. Cuando yo estaba haciendo mi doctorado, yo quería conocerla, pero lastimosamente se vino la pandemia, entonces me vine para acá. Pero me gustaría invitarla alguna vez al TEC. Ella se llama Mariana Mazzucato, es italiana, trabaja en Reino Unido en la Universidad de Sussex. Y bueno, ella ha estudiado muchísimo el rol de la inversión pública en las revoluciones tecnológicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en su libro, hay un libro muy interesante, ella tiene varios, yo me he leído tres de ellos. El primero que me leí fue el Estado, el Entrepreneurial State, algo así como el Estado, ¿cómo se llama en español? El Estado que innova, ¿verdad? Básicamente lo que ella investigó en ese libro fue cómo la inversión pública fue, perdón, el Estado emprendedor, sí, tenía gracias, la palabra en inglés, pero no la traducción, muchas gracias. Entonces, el Estado emprendedor, en ese libro ella básicamente caracteriza cómo la inversión pública en Estados Unidos y en Europa ha sido determinante para generar las revoluciones tecnológicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ella aquí en este diagrama, ese diagrama está en el libro, lo tomé de ahí. Ella desarma un iPhone y examina cada uno de los componentes y empieza a hacer el backtracking, ¿verdad? El rastreo de qué organizaciones gubernamentales fueron las que intervinieron en el financiamiento o en el desarrollo de esa tecnología, ¿verdad? Desde, por ejemplo, el GPS, las tecnologías de Internet, ¿verdad? El lenguaje HTML, el protocolo HTTP que se desarrolló en el CERN, que es un centro de investigación europeo, el GPS que se desarrolló en DARPA, ¿verdad? Para fines militares, etcétera. Todo eso, pues la empresa privada de la industria logró aprovecharlo para, pues, generar productos finales, ¿verdad? Que llegan al consumidor. Entonces,
podríamos decir que ella en ese libro lo que intenta es un tanto desmentir el mito de que la empresa privada lo hace todo por sí misma, ¿verdad? Sino que necesita de forma crucial del Estado y del financiamiento público para hacerlo, a través de muchos mecanismos, ¿verdad? Ya sean financiamientos, como por ejemplo el NIH, el NSF, ¿verdad? Que el NSF es la bolsa de fondos para investigación en Estados Unidos, muchas universidades públicas en Estados Unidos y también la industria pasan aplicando continuamente esos fondos para desarrollar proyectos de investigación y desarrollo, ¿verdad? De los dos tipos. Entonces, ese libro se lo recomiendo porque hace una disección muy interesante de muchas tecnologías, no solamente de tecnologías derivadas de la electrónica, ¿verdad? Tecnologías electrónicas, sino también de tecnologías farmacéuticas, ¿verdad? De los desarrollos farmacéuticos. Ella también hace un estudio muy detallado de cómo las empresas de pharma, ¿verdad? El Big Pharma, se ha beneficiado muchísimo de los subsidios estatales, ¿verdad? Y de la intervención estatal. Y básicamente lo que ella plantea es que el Estado es una herramienta que no solamente sirve para cosas básicas como por ejemplo establecer las reglas del juego en el mercado, ¿verdad? Que tal vez es lo que muchos políticos definen como el rol del Estado, ¿verdad? Sino que el Estado también en sí mismo puede ser una herramienta para generar innovación, ¿verdad? Y algo que ella ahí destaca de por qué eso es posible es porque el Estado, a través de inversión pública, puede sostener misiones de largo plazo. Y un ejemplo que ella usa en el libro es la misión Apolo, ¿verdad? La Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética obligó a Estados Unidos a organizarse en cómo responder tecnológicamente a lo que la Unión Soviética hacía, ¿verdad? Porque por ahí escuchaba, de hecho, a Jeffrey Sachs que decía que algo así como que los carros eléctricos chinos hoy son algo así como el Sputnik fue en los 60, ¿verdad? Cuando el Sputnik empezó a flotar, pues Estados Unidos entró en pánico, básicamente, ¿verdad? O el gobierno estadounidense entró en pánico sobre cómo responder a eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue que respondieron ellos? Bueno, a través de una planificación estatal, donde sí participaban también pequeños startups, empresas privadas, etcétera, pero lo hacían para responder a una meta de mediano y largo plazo, ¿verdad? No era que simplemente el mercado determinaba por sí mismo los objetivos, sino que la pauta la ponía el Estado, ¿verdad? Entonces, eso es algo que ella remarca bastante en el libro, ¿verdad? Y bueno. Hay muchos científicos que coinciden con eso. Uno puede encontrar, por ejemplo, a Joshua Bengio, que Joshua, él sobre todo ha trabajado en la academia, a diferencia tal vez de Jan LeCun. Jan LeCun, bueno, no se lo mencioné. Jan LeCun es el jefe de investigación de Meta, ¿verdad? De lo que era Facebook. Y es el que ha estado atrás del desarrollo de los Large Language Models de Meta, que son abiertos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, podríamos decir que María Mazzucato lo que se encarga es de desmentir un poco ese estribillo ortodoxo, ¿verdad? De que el mercado hace las cosas solo. Sí, y eso no ha pasado ni en Estados Unidos ni en Europa y tampoco lo que está pasando en China, ¿verdad? Es una combinación lo que sucede, ¿verdad? Y bueno, hay otros muchos ejemplos muy interesantes que ella allí discute, ¿verdad? Ya les adelanté unos. Por ejemplo, Apple recibió un subsidio público por $500,000 de un fondo que tiene Estados Unidos para incentivar a los startups, el Small Business Investment Corporation, ¿verdad? También Compaq, etcétera. Por ejemplo, AT&T, que podríamos decir fue el laboratorio donde nació el transistor, ¿verdad? Los que son ingenieros electrónicos y eléctricos recuerdan AT&T. ¿Por qué AT&T tenía, podríamos decir, tanto músculo de investigación? Porque el gobierno estadounidense les obligaba a reinvertir el 5% de sus ganancias en investigación. Si no era que por libre albedrío, ¿verdad? Porque era una empresa muy cara, ellos hacían esa inversión. ¿A cambio de qué? El gobierno estadounidense a inicios de los 1900 básicamente le cedió la tarea de alambrar básicamente Estados Unidos, ¿verdad? Implementar la red de telefonía en Estados Unidos. Y a cambio de eso, ellos tenían que cumplir con esa reinversión de las ganancias en investigación, ¿verdad? Y bueno, ahorita de hecho vamos de nuevo al ejemplo del gobierno chino, que de hecho Mariana Mazzucato ha sido una de las
consultoras del gobierno chino y ha estado detrás de la famosa estrategia de de energías verdes de Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, entre estos aspectos de esa política, además de lo que ya les mencioné, China pues implementó un fuerte subsidio a las universidades y compañías estatales para que hicieran investigación en baterías eléctricas, ¿verdad? Yéndonos al ejemplo concreto de la industria automotriz, fue, podríamos decir, un subsidio bastante fuerte que les permitió incluso atraer a investigadores de otros países, ¿verdad? No solamente formar y retener sus investigadores, sino que también, entre comillas, se robaban a los investigadores alemanes, a los investigadores gringos, ¿verdad? Para que entonces ellos generaran el know-how, ¿verdad? Transfirieran el know-how y generaran las capacidades instaladas dentro del país, ¿verdad? También China, a diferencia de Estados Unidos, es una diferencia muy grande. Tal vez ahí es donde uno empieza a encontrar algunas diferencias. Tiene un sistema de financiamiento de banca pública muy grande. Sí, de hecho, los bancos más grandes a nivel mundial son chinos, estatales. Ellos manejan mucho dinero. Y mucho del financiamiento que recibe la industria se basa en ese financiamiento bancario público. A diferencia de Estados Unidos, que se basa muchísimo en el financiamiento de la bolsa, ¿verdad? De los stocks, de lo que la gente invierta, ¿verdad? En China no, en China es bastante más estatal, sí, más planificado, ¿verdad? Entonces, este sistema de banca público se orientó a incentivar, a estimular, ¿verdad? A prestar más con mejores tasas de interés, ¿verdad? Tasas de interés más atractivas a empresas que emprendieran, ¿verdad? Lo que el gobierno les ponía por objetivo, en este caso, la electrificación automotriz, ¿verdad? Y además, otra parte de esa política que ha implementado China, ¿verdad? Y que todavía sigue implementando, es la atracción de inversión extranjera, sí, pero condicionada a realizar transferencia de conocimiento a compañías estatales y privadas locales, ¿verdad? Entonces, aquí en este diagrama se ven un poco se ven algunas empresas chinas, varias de ellas son estatales. SAIC, por ejemplo, es una empresa estatal de la provincia de Shanghái, ¿verdad? Cada una de ellas usualmente son empresas fundadas por los gobiernos locales de distintas provincias. Ellas se han aliado con distintas marcas extranjeras privadas, ¿verdad? Y eso les ha permitido acceder al conocimiento, al know-how de esas empresas, ¿verdad? Y empieza a haber transferencia de conocimiento. O sea, a China no le bastó con ser simplemente hacer manufactura, ¿verdad? Y entrenar a la gente para trabajar en las empresas estatales. No, ellos desarrollaron una estrategia para que sus empresas estatales, ¿verdad? Construyeran sus empresas estatales para que ellas interactuaran con esas empresas extranjeras, ¿verdad? Con esa inversión privada, ¿verdad? Y bueno, ya en Costa Rica uno ve bastantes de esos carros, de esas marcas, ¿sí? Por ejemplo, SAIC tiene AMG, ¿verdad? SAIC compró AMG, AMG era una empresa automotriz inglesa y pues ya ahora SAIC podríamos decir que es chino y pues aquí hay muchos AMG, ¿verdad? Etcétera. Y son, bueno, ahorita a Costa Rica han empezado a llegar muchos carros eléctricos chinos, ¿sí? Entonces, vean que eso es consecuencia de una política, ¿verdad? Además de que algo que diferencia a China de Europa y Estados Unidos es que el Estado es podríamos decir, el rector de la electrificación, ¿sí? Entonces ellos han logrado desplegar una red de carga de vehículos eléctricos de forma muchísimo más rápida y más eficiente que Estados Unidos o Europa. Y por eso es que la penetración de los carros eléctricos en China es bastante más alta, ¿verdad? Entonces, digámoslo así, que generan las condiciones de forma planificada para que florezca esa industria. Y Estados Unidos y Europa en este momento les está costando muchísimo, ¿verdad? Están perdiendo mucha competitividad en el sector de carros eléctricos, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, la industria, la tecnología, el desarrollo de los medios de producción tiene muchísimo de relación con las políticas estatales y públicas, ¿verdad? Entonces quiere decir que el Estado no es solamente alguien que pone algunas condiciones para que los privados hagan, sino que también es una entidad que es capaz de generar innovación, ¿verdad? Y en Occidente, pues para ella, y en el libro ella tiene varios capítulos que estudia cómo la industria, las empresas, etcétera, la economía,
ha tenido una tendencia de financiarización, ¿verdad? Entonces, básicamente las empresas se han dejado completamente libres para que hagan lo que a ellas les parezca en cuanto a criterios de qué producir, para qué, etcétera, ¿verdad? Sin seguir ningún tipo de métrica, de meta, ¿verdad? Y eso ha hecho que la economía tienda a financiarizarse, ¿verdad? Entonces, acá nos referimos como financiarización? Desde que todo se ve en términos de el retorno de la inversión a corto plazo, ¿verdad? Entonces, las empresas, por ejemplo, muchas veces prefieren, en vez de invertir en investigación y desarrollo, prefieren, por ejemplo, hacer recompras de acciones, ¿verdad? Que eso es algo que ella critica bastante en el libro. O sea, lo que hacen las empresas es venden las acciones cuando están baratas y después se las vuelven a comprar y así generan más dinero, ¿verdad? Entonces, destinan mucho de sus recursos a eso. Entonces, de hecho, la economía en Occidente, ¿verdad? Y Latinoamérica, yo creo que no es la excepción, ha tendido mucho a financiarizarse, ¿verdad? Entonces, hay menos inversión en investigación y desarrollo y propiamente en el crecimiento de las capacidades productivas reales. Sí, eso es algo que ella pues critica bastante. Y pues incluso eso ha generado crashes financieros, ¿verdad? El crash financiero del 2008, donde, donde se generan esas burbujas financieras, ¿verdad? Esas burbujas de especulación llegan a reventar y luego cuando revientan necesita el Estado salvarlos, ¿verdad? Hacer inyecciones de capital que viene pues de la bolsa pública. Entonces al final no es ni siquiera que dejamos de hacer inversión pública, ¿verdad? Sino que la inversión pública se va a salvar a esa industria de especulación financiera, ¿verdad? O ese aparato de especulación financiera. Eso es algo que ella pues critica bastante ahí en el libro, ¿verdad? Entonces, uno de los motos, una frase muy interesante que ella usa como consigna en el libro es que, bueno, si se socializan los riesgos de inversión, es importante que también se socialicen mejor las recompensas a través de distintos mecanismos, ¿verdad? Hay muchos mecanismos que se pueden implementar y que se han implementado, o sea, Estados Unidos lo ha implementado, China lo ha implementado, etcétera. Sí, aquí, bueno, aquí está la imagen de Volkswagen, ¿verdad? Es interesante ver, por ejemplo, cómo por ahí del 2018 creo que fue que pasó el escándalo de Volkswagen, no sé si alguien lo escuchó, ¿verdad? Que pues implementaron, podríamos decir, mecanismos en el software para engañar a las instituciones reguladoras de emisiones en la Unión Europea, para hacer que entonces cuando estaban durante el test, los carros emitieran menos, ¿verdad? Entonces vean cómo de la lógica de la empresa es simplemente generar la mayor ganancia, ¿verdad? El hacer investigación y desarrollo es algo más de mediano y largo plazo que involucra también mucho riesgo, ¿verdad? Entonces las empresas, si ustedes les dan las alternativas, prefieren usualmente tomar la alternativa de generar beneficio a corto plazo, ¿verdad? Y es un ejemplo muy interesante. Mientras Volkswagen está invirtiendo esfuerzo en eso, China ya estaba desarrollando sus capacidades de carros eléctricos, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que es muy importante porque nos da un insumo. Ese libro es muy bueno. De hecho, sería muy bonito invitar a Mariana Mazzucato, porque entonces nos da ideas de políticas, ¿verdad? De cosas que podríamos hacer para que en Costa Rica y a nivel regional logremos construir un tejido productivo autóctono, ¿verdad? Porque eso es algo muy importante, ¿sí? Que nosotros tengamos nuestra capacidad productiva y pues tengamos pues capacidad de innovación, ¿verdad? Y de generación de conocimientos. Entonces, ella habla de varias políticas que ha propuesto, que ha llevado a implementar en distintos países, porque ya es una consultora de bastante renombre, por ejemplo, esquemas de impuestos progresivos, ¿verdad? Que es algo muy importante. El tema de la evasión fiscal, los países que compiten, digamos así, por simplemente dar más réditos o más exenciones fiscales. Eso es algo que se puede atacar a nivel macro, ¿verdad? Y a nivel mundial ya hay también esfuerzos. La Unión Europea pone los países en lista negra cuando no cumplen con estructuras de impuestos mínimas, ¿verdad? Mínimamente progresivas. De hecho, Costa Rica ha estado en esa lista negra, lamentablemente, ¿verdad? Apple y Google tienen estructuras de evasión, ¿verdad? Entonces, el atacar esas estructuras de evasión, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero ella en su libro habla mucho de Apple y Google, ¿verdad? Cómo han dedicado mucho esfuerzo a intentar, pues, no dar su parte en impuestos, ¿verdad? Otro mecanismo muy interesante es el de regalías y acciones estatales, ¿verdad? O sea, si el Estado invierte
pues sería interesante que el Estado también conserve parte de las acciones para que luego cuando esa empresa crezca, logre tener un rédito para que el Estado lo pueda reinvertir, ¿verdad? Y de hecho, en Tesla, Estados Unidos implementó ese mecanismo. Lo que pasa es que hubo un momento donde el gobierno estadounidense decidió vender las acciones estatales, porque Tesla ha recibido también muchísima inyección de capital estatal, ¿verdad? Otro elemento también que ella es bastante crítica en el libro es sobre las empresas farmacológicas que cobran precios estratosféricos muy altos, sobre todo en Estados Unidos, donde no hay un sistema universal de salud. Las medicinas, sobre todo medicinas de enfermedades críticas, son bastante caras, y para ella pues es una incoherencia porque el Estado en Estados Unidos ha invertido muchísimo para que esas empresas puedan desarrollar esos productos farmacéuticos, ¿verdad? Y bueno, también ahí está el tema de que, pues obviamente, un sistema de banca estatal, ¿verdad? Fuerte, que tenga bastantes recursos, que logre recoger de eso, debe favorecer entonces emprendimientos sociales, cooperativas, el resolver problemas sociales, ¿verdad? Problemas que sufre el país concretos, ¿verdad? Reinvertir ese dinero privilegiando o siguiendo esas metas que estén asociadas a resolver esos problemas, ¿verdad? Entonces ese libro es interesantísimo porque da muchas ideas, ¿verdad? Para hacer propuestas muy concretas sobre cómo generar tejido productivo, porque al final de eso se trata, ¿verdad? Entonces, como para ir cerrando, ya más o menos creo que se me va el tiempo, ¿verdad? Ahí podemos ir abriendo la discusión. ¿Qué es lo que ha sucedido en Costa Rica en los últimos años? ¿En qué dirección hemos ido? Yo pienso que hemos ido en dirección contraria. Hemos ido en la dirección de recortar la inversión pública, implementar sistemas de impuestos, ¿verdad? De recolección de impuestos más regresivos que desfinancian al aparato público, que ha dejado de seguir metas, ¿verdad? Yo pienso que Costa Rica tuvo un tiempo bastante interesante donde sí se supo poner metas, ¿verdad? Con el Fondo del ICE, la Caja, etcétera, ¿verdad? De largo, mediano, largo plazo para resolver problemas reales del país, y que bueno, pues hemos abandonado bastante, podríamos decir, esa senda, y eso nos, podríamos decir, que nos imposibilita de desarrollar esa herramienta, ¿sí? Y bueno, las universidades públicas, como ustedes, bueno, muchos de ustedes lo saben, hemos estado pues bajo ataque con recortes continuos, que podríamos decir el problema es que se enfocan en el recorte, ¿verdad? Porque sería bueno, pues sería un poquito más justificado si los recortes se dieran porque no seguimos algunas metas específicas, etcétera, o hay un plan con un conjunto de metas, etcétera, y los recursos se van a otra forma pública de invertirlos, pero no es así, ¿verdad? No, no hay una planificación de mediano y largo plazo de dónde queremos estar, y simplemente recortamos porque la filosofía o el paradigma que creo que domina es que la idea es que lo haga lo privado solamente, ¿verdad? Solito. Entonces, ahí vamos al otro punto, ¿verdad? Que falta una política pública con objetivos y mecanismos, porque el problema es que yo he participado en la redacción de distintas estrategias, ¿verdad? La estrategia de inteligencia artificial, la estrategia de digitalización, etcétera, pero muchas veces carecen de mecanismos de cómo implementar las metas que se fijan en esas estrategias, ¿verdad? Entonces, sin mecanismos no hacemos nada, ¿verdad? Si nadie quiere poner dinero, no hay recursos, las cosas no suceden, ¿verdad? Sin cacao no se hace chocolate. Entonces, vean algunos números bastante concretos, muy interesantes de los retrasados que estamos como región en cuanto a inversión en investigación y desarrollo en términos generales. Aquí en este gráfico se ve a nivel promedio cómo está Latinoamérica en términos porcentuales del Producto Interno Bruto, ¿verdad? ¿Cuánto porcentaje invertimos en investigación y desarrollo respecto a Estados Unidos, Norteamérica, y vean Asia, ¿verdad? Ahí metido está China, ¿verdad? Vean, a nivel porcentual, y eso también no hay que olvidarse que eso hay que normalizarlo, de acuerdo a la paridad de poder adquisitivo, ¿verdad? En términos más brutos, ¿verdad? Porque quiere decir que a nivel porcentual nuestras economías, al ser nuestras economías más pequeñas, aún menos invertimos, ¿verdad? Bueno, esta es la cantidad de investigadores, perdón, esta es la cantidad de investigadores y esta es la inversión.
sí, en porcentual en cuanto al respecto al Producto Interno Bruto. Entonces estamos muy, muy atrás, ¿verdad? No tenemos ni parecido los mismos recursos invertidos en investigación y desarrollo, y no tenemos un plan para hacerlo. Ese es el gran problema, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que bueno, tenemos mucho por hacer, tenemos una oportunidad muy grande. Yo pienso que la deslocalización de la industria de China a otros países como Costa Rica es una oportunidad muy grande, debemos aprovecharla. Pero para aprovecharla tenemos que tener una política que nos permita construir nuestro tejido productivo, porque no sabemos el día de mañana a dónde se pueden llevar a Intel o bueno, cualquier otra empresa de semiconductores, a dónde más puede ir. Costa Rica y la región debe tener la capacidad de generar su tejido productivo. Y bueno, nosotros tenemos varios aspectos particulares muy interesantes. Tenemos una alta biodiversidad, un sistema de salud público que podríamos decir es bastante raro todavía en el mundo desarrollado, que nos permite, podríamos decir, podríamos usarlo como herramienta para generar iniciativas de inversión pública que se encadenen con estas inversiones de semiconductores, ¿verdad? Para, por ejemplo, hacer investigación en cómo mitigar el cambio climático, en cómo implementar sistemas de salud digital, etcétera, que podríamos encadenar a través de, por ejemplo, este, sistemas de estudios de posgrado, ¿verdad? Maestrías, doctorados, postdoctorados. Luego con un sistema de banca pública que haga inversión a startups, empresas, ¿verdad? O también con empresas estatales a lo chino, ¿verdad? Podría ser, ¿verdad? No creo que sea tampoco una mala idea, etcétera, ¿verdad? Y es que en semiconductores hay muchos temas abiertos que yo pienso que lamentablemente, de hecho, bueno, esto surgió a partir de una discusión con Carlos, con un artículo que yo escribí, con una crítica a la estrategia de semiconductores, donde no se definen líneas de investigación y líneas donde podemos generar conocimiento a mediano y largo plazo, ¿verdad? Porque en semiconductores pues hay muchos problemas abiertos. Por ejemplo, la computación cuántica es todo un nuevo paradigma que está empezando a surgir. Yo pienso que Costa Rica podría involucrarse en ese tema, aunque tal vez no tenemos mucha capacidad productiva, ¿verdad? No tenemos tampoco materias primas, pero en cuanto a paradigmas computacionales, arquitecturas de hardware, etcétera, ahí podríamos generar investigación y luego hacer transferencia, hacer startups, ¿verdad? Empresas estatales, ¿verdad? Como hace China, etcétera. Costa Rica ya tiene un renombre en cuanto a tecnologías verdes, ¿verdad? O por lo menos conservación del ambiente, podríamos seguir explotando eso, ¿verdad? Cómo podemos fabricar de forma más amigable con el ambiente todo este tipo de dispositivos, hacer investigación en universidades, centros de investigación, hacer emprendimientos, ¿verdad? A nivel estatal o privado, con fondos públicos. Todo eso se podría hacer. También cómo podríamos desarrollar arquitecturas de semiconductores para entornos específicos, inteligencia artificial para el bien. Esto es algo muy importante que a mí me gusta también subrayar, ¿verdad? Debemos intentar quedarnos fuera de la industria militar, porque eso es estratégico. En un caso de guerra mundial, yo pienso que eso por lo menos nos podría replegar un poquito, ¿verdad? En cuanto a un posible objetivo militar, ¿verdad? De cualquiera de los dos bandos, ¿sí? Dependiendo de con quién se colabore. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que en la estrategia quede muy claro que Costa Rica quiere hacer investigación y desarrollo en inteligencia artificial y electrónica para el bien, ¿verdad? Entonces, todas estas son líneas de investigación y desarrollo que podríamos implementar en el país tomando en cuenta nuestras fortalezas, pero necesitamos una estrategia, ¿ok? Y eso es lo que nos hace falta. Y pues lamentablemente yo pienso que esto es o bueno, no es tan lamentable, o sea, es normal en una sociedad que se diga democrática, tenemos que discutir cómo construir esa estrategia, pero para mí hace falta, ¿verdad? Entonces... Yo creo que tal vez aquí lo podemos dejar, me pasé un poquito, pero me gustaría escuchar comentarios, preguntas, impresiones. Perfecto, muchas gracias, don Saúl. Yo les agradecería que si gustan levantan la mano para ir llevando el orden y así proceder con las preguntas a don Saúl. Perfecto, vamos con don Roberto Abarca, si me hace el favor.
Buenas noches, don Saúl. ¿Me escucha? Perdón. Sí, se escucha, sí, correcto. Bueno, primero que nada agradecerle pues su tiempo, ¿verdad? Y la disposición que ha tenido para con nosotros con esta charla, que realmente me ha parecido excelente, ¿verdad? Muy buena. Yo tengo dos consultas. Mucho se ha hablado del tema del próximo cambio de gobierno en Estados Unidos, de si es Trump o es Harris. ¿Qué va a pasar con la industria de semiconductores en Costa Rica? ¿Qué impacto podría tener? ¿Cómo eso nos puede afectar? ¿Y cómo puede ralentizar, digamos, el desarrollo? ¿O cómo más bien lo podría beneficiar? Y por otro lado, usted habla de una estrategia, lo cual me parece que debe ser lo correcto, pero igual lo decía ahorita de que desde el punto de vista democrático, pues es un poco más complicado, ¿verdad? Aquí nos cuesta mucho ponernos de acuerdo y mucho, pues, definir hacia qué rumbo nos vamos a dirigir y perdemos mucho tiempo y pasan los años y no tomamos decisiones y eso al final hace que no seamos protagonistas, sino que nos volvamos seguidores. Pero yo creo que en esto las universidades tienen juegan un gran papel, un gran rol. Sin embargo, falta como potenciarlas. ¿Qué podríamos hacer como país para que suceda? Esas son mis dos preguntas. Gracias. Muy bien, respecto a la primera pregunta, respecto a republicanos versus demócratas, de hecho esta entrevista a Jeffrey Sachs creo que es bastante interesante. Yo pienso que en lo estratégico, tanto demócratas como republicanos, pues son bastante similares en cuanto a intentar mantener la hegemonía estadounidense. Entonces, yo pienso que allí no hay mayor diferencia. El tema es cómo lo hacen. A mí me parece que los republicanos tienen una política un poco más agresiva de intentar atraer su industria a Estados Unidos. Y es que vean que ahí está lo importante, ¿verdad? De que nosotros generemos nuestra industria, nuestro tejido productivo por nuestra cuenta, ¿no? Porque, ¿de qué pasa si en las próximas elecciones viene otro candidato que dice, no, ni siquiera Costa Rica para nosotros es un buen aliado, o tal vez sigue siendo un buen aliado, pero yo quiero que esa industria se venga a Estados Unidos, ¿sí? Quedamos manos arriba. De hecho, ya nos pasó. Para contarles un poquito más de mi historia personal, yo trabajé en Intel por 2 años y bueno, yo fui de los que despidieron cuando la planta de ensamblaje la movieron a Vietnam, ¿verdad? Y fue algo repentino y nos quedamos manos arriba, ¿verdad? Porque nuestra política ha sido, el tema es que esto es, y tal vez ahí conecto un poco con la segunda pregunta, es un tanto ideológico, es político, ¿verdad? Porque a mí me parece que la idea que ha dominado en los últimos 30 años en los tomadores de decisión y políticos en Costa Rica es que el mercado va a resolver las cosas solo. Entonces hemos dejado de generar esas estrategias, generar esas discusiones. Porque el tema es que, pues a este momento, estas discusiones de forma seria, ¿verdad? ¿Cómo generamos inversión pública? A dónde la priorizamos? ¿A dónde la hacemos? ¿Qué estructura de impuestos vamos a tener? ¿Cómo vamos a recolectar los recursos para eso? Esa discusión no se da. O sea, es un tabú, ¿verdad? Si hablamos de que hay que generar impuestos más progresivos y que los que más tienen paguen más, y si atraemos empresas, sí, está bien, tal vez les cobramos menos impuestos cuando están recién instaladas, pero ya luego empiezan a pagar impuestos escalonados, como lo hacen en muchos países, ¿verdad? Y pues eso es tabú, no se discute ni siquiera. Entonces yo creo que el problema es que ni siquiera se da la discusión. O sea, no tenemos ni siquiera el punto inicial, no hay una discusión seria fuera, digámoslo así, de clichés ideológicos. A mí me parece que la clase política ha sido muy dogmática, ¿sí? En cuanto a que el mercado tiene que hacerlo todo solo, ¿verdad? Y el Estado no debe inmiscuirse. Cuando ningún país desarrollado es tan dogmático, aunque Estados Unidos a veces muestra signos de mucho dogmatismo, ¿verdad? Y por eso tal vez que China está adelantándolo un poco, pero incluso tradicionalmente, o sea, históricamente, ellos han sido bastante pragmáticos, ¿verdad? Han usado el Estado y la inversión pública bastante como una herramienta muy efectiva para generar esa estrategia, ¿verdad? Entonces yo pienso que nos falta el punto inicial todavía, ¿verdad? Muchas gracias, don Bueno, Saúl, y gracias, don Roberto.
Vamos con la consulta de don Eliezer. Adelante, don Eliezer. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, me gustaría solo como consultar dos, ¿cuáles son los dos libros de Mariana Mazzucato que recomendaste? Me acuerdo que es que no logré anotar los nombres, me disculpo. Y la segunda es como verdaderamente que, porque es una discusión muy importante en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, ¿qué impacto tendría la guerra comercial en esto? Porque el mayor productor en este momento es Taiwán de semiconductores y todos los modelos de inteligencia artificial o la gran mayoría que están ahorita en desarrollo ocupan mucho poder de procesamiento. Entonces, un conflicto importante atrasaría el desarrollo de nuevas tecnologías en el ámbito de inteligencia artificial. Ujú, No sé si opinas igual. Es como pregunta y opinión. Y ujú. muchas gracias por la charla. Muy bien, excelente, con gusto. Sí, bueno, respecto a los libros, uno se llama El Estado Emprendedor y el otro es El Valor de las Cosas. Ese es uno de los últimos y ella habla mucho de esto, de pues cómo se valorizan las cosas, porque en realidad hay mucho, podríamos decir, por debajo de esta corriente neoliberal, podríamos decir. Ella simplemente le llama liberal, que en realidad ha, podríamos decir, generado desde el punto de vista de ella una crisis en la capacidad en las capacidades productivas de Occidente. Entonces ella hace una discusión muy interesante, muy filosófico, muy económico, filosófico-económico, ¿verdad? En ese libro. Y también toca el tema un poco ahí de innovación, pero en realidad este del Estado emprendedor es bastante concreto, es, podríamos decir, más de ejemplos de lo relevante que ha sido históricamente la inversión pública, ¿verdad? En el desarrollo de nuevas tecnologías y de nuevos paradigmas, ¿verdad? Respecto a la segunda pregunta, bueno, eso es un tema, la geopolítica yo pienso que tiene, es una discusión muy, muy amplia con muchos puntos de vista, ¿sí? Pues sí, Taiwán es, podríamos decir, el centro de desarrollo, de fabricación, mejor dicho, de semiconductores. China, desde que Estados Unidos empezó a implementar muchas de estas medidas de aislamiento, porque por ejemplo Nvidia tiene prohibido exportar a China los GPUs de último del estado del arte, ¿verdad? De hecho, yo aquí tengo en mi computadora una RTX 4090. Es poderosa, es increíble, ¿verdad? Es un hito tecnológico. Y a China no puede llegar, ¿sí? Ellos tienen un modelo, creo que le llaman RTX 4090D, ¿verdad? Que es el que exportan a China. Pero incluso ahí hay algunas fugas. Bueno, el tema es que China está intentando y ya ha agregado y le ha puesto bastante más énfasis al tema de desarrollo de sus propias capacidades de fabricación de semiconductores, ¿verdad? Y pues yo pienso que si por las vísperas uno saca el día, ya China ha demostrado ser bastante capaz de desarrollar tecnologías disruptoras y puede que en un mediano plazo ellos desarrollen la capacidad de construir sus propios semiconductores con pues tecnología del estado del arte, ¿verdad? La litografía es, podríamos decir, la tecnología que se usa para imprimir los chips. Eso podríamos decir que ha quedado siempre en manos de Estados Unidos junto con Holanda, ASML, que es la fábrica que hace las máquinas de litografía para imprimir los circuitos. Ya tiene pues directivas bastante claras de parte de Estados Unidos de no pues hacer negocios con China, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la dinámica ahí que Estados Unidos está escogiendo es que China siga desarrollándose eh, por su cuenta y evidentemente, como bien dices, eso va a hacer que el desarrollo se retrase bastante y lo estamos viendo también en la industria de los carros eléctricos, que ahorita es muy concreto, ¿verdad? Hace poco, creo que hace un par de días, Estados Unidos decretó que ni siquiera ningún carro chino, ningún carro, incluso de fabricante occidental, puede utilizar software o hardware chino, ¿verdad? Entonces, estamos entrando a una dinámica de, pues, aislamientos. Hay gente que dice que Estados Unidos está construyendo un muro, ¿verdad? Y como había sucedido con el muro de Berlín. Y eso pues va a traer consecuencias que podríamos discutir largo y tendido por varias horas, ¿verdad? Pero yo pienso que aquí lo concreto es que nosotros debemos tomar en cuenta ese contexto y como bien decía el compañero en la primera pregunta,
las cosas pueden cambiar, los intereses de las potencias para ellos es un juego político, geopolítico de poder. Costa Rica no es en sí mismo importante para ellos, ¿verdad? Nosotros somos los que debemos preocuparnos por nuestra región, por nuestro país, por crear nuestras capacidades productivas para resolver nuestros problemas, porque como el Trump se podría levantar con buen humor, puede levantarse con mal humor y decir, no, me traigo toda la industria para Estados Unidos, ¿verdad? Perfecto, gracias, don Saúl. Don Roberto, ¿tenés otra pregunta? No, perdón, no bajé la Ah, mano, ok. discúlpeme. Está bien. Perfecto, muchas gracias. Don Saúl, yo voy a tratar de, hace rato estoy tratando de ordenar la pregunta y no sé cómo voy a hacer porque la verdad dijiste mucha información que en lo personal, la verdad desconocía y me ha impactado, pero positivamente. Y en el contexto de, y voy a ponerme el sombrero de coordinador de la maestría en Ingeniería Electromecánica, en donde tenemos dos énfasis, gestión del mantenimiento y administración de la energía. Y aquí hay muchos estudiantes de ambas generaciones, de esa actualización de la malla curricular que hemos tenido. Me gustó y me llama la atención, pero me surge la duda del cómo. El concepto de tejidos productivos, esa creación de tejidos productivos. Bajo esa premisa, bajo esa perspectiva, donde veo todo esto, yo hago analogías con nuestra maestría, que es profesional, donde en cierta medida, culturalmente, no sé si usted comparte ese criterio, existe un estereotipo, como una marca que se le pone a una maestría profesional que no hace investigación. Y yo siempre he sido contrario a ese modelo de pensamiento. Creo que podemos hacer investigación. Las académicas obviamente pues se caracterizan por eso, pero yo siempre he dicho que la maestría profesional también debe y puede hacerlo, porque su formación, sus cursos permiten eso. Entonces, bajo ese contexto, ¿cómo cree? Porque las universidades es clave en ese desarrollo, en eso. Si bien hay cuestiones políticas que nuestro alcance es limitado o nulo a nivel gubernamental, ¿verdad? En esas estrategias, pero sí podemos hacer estrategias de que a través de estos programas de posgrado, esta formación, podamos ir construyendo ese tejido productivo, esa innovación y buscando esa independencia y no depender de que si Trump amaneció contento o no, como lo dijiste. Entonces, ¿cree usted que eso es posible y cómo cree que podemos hacerlo desde un contexto tal vez pequeñito, como lo es, sería un programa de posgrado, en este caso el de maestría en administración de la ingeniería electromecánica, que sirva después como un modelo o un precursor de que si todos los posgrados y todo el país se llegara a unir por medio de estos casos de la academia, seamos disruptivos totalmente. Entonces, no sé si me logré explicar, pero traté de ordenar un poco todo esto y resumirlo, que me gustaría escuchar tu punto de vista. Gracias, Saúl. Ujú, muy bien. No, yo estoy de acuerdo. La maestría profesional, pues, es también un mecanismo de generación de conocimiento. Es que yo pienso que el problema, y es parte de las consecuencias de estas políticas que ven a la región y ven a nuestros países como simples receptores de inversión, ¿verdad? Manufacturamos, o en el mejor de los casos, manufacturamos algo y ellos se lo llevan, ¿verdad? Pero ellos lo diseñan, ellos son los que lideran, etcétera, ¿verdad? Entonces, el problema es que el sistema educativo muchas veces ha crecido en torno a la idea de que pues nosotros solamente generamos profesionales para ir a una empresa y no están, esos profesionales no van a ser parte de los que van a construir esas políticas nuevas de estrategias, ¿verdad? Para construir ese tejido productivo de forma sostenible y que pues impacte de forma positiva la calidad de vida del conjunto de la sociedad. Entonces, yo pienso que a nivel, o sea, este espacio es un espacio, podríamos decir, es un punto inicial, ¿verdad? Porque hacemos Ujú. una discusión de vernos como país, ¿verdad? Como responsables de nuestro propio destino, hacia dónde vamos a ir. Y de hecho estaba recordando, por ejemplo, vean este estudio que está aquí, este diagrama,
yo lo tomé de una tesis, eh, aquí está la referencia. Es una tesis profesional de una maestría de una universidad de Manchester. Ellos hicieron un estudio de cómo China desarrolló su industria automotriz, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, bueno, esos estudiantes de maestría generaron insumos, conocimiento para tomadores de decisiones que van luego probablemente a cambiar, definir políticas de Estado, políticas públicas, etcétera. Y también, bueno, nuestros mismos egresados van a estar en esas posiciones de toma de decisión, ¿no? Muy probablemente. O sea, van a estar en gerencias de empresas, gerencias de empresas tecnológicas, etcétera, que tal vez inicialmente pueden ser extranjeras, pero ahí podría empezar a generarse la mancuerna. Pueden ser Ujú, también ministros o participar en institutos, en ministerios, ¿verdad? Donde se genera esta política. O sea, en realidad hay que vernos como parte de los generadores de esa discusión. Y aunque tal vez hoy no vamos a poder ir al gobierno y presentarle todas estas ideas, porque, o sea, hay que ser muy claros, hay visiones ideológicas que yo pienso han sido muy dogmáticas tradicionalmente en Costa Rica, pero si empezamos a generar esa discusión con argumentos, con estudios, con datos, con evidencia, miren cómo lo hizo China, miren cómo lo hizo Estados Unidos, miren cómo lo hizo Inglaterra, cómo lo hizo Escocia, etcétera. Ese libro de María Mazzucato tiene muchos ejemplos de muchos países, ¿verdad? No es que está sesgado a un país específico o a un país o un conjunto de países con una corriente ideológica específica, ¿verdad? Es algo muy concreto y muy objetivo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que, pues, en las universidades podemos generar esas discusiones y debemos seguir, yo creo que luchando para hacer que estos espacios sean cada vez de mayor calidad y de mayor impacto, porque ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en China? ¿Cómo, qué tanta dedicación tienen los estudiantes a sus maestrías o sus doctorados? Sobre todo a sus doctorados tienen dedicación muchas veces a tiempo completo porque lo subsidian, ¿sí? Hay recursos para eso. O sea, yo pienso que las universidades debemos seguir bregando porque tengamos esos recursos. Obviamente, ahí tenemos que ser responsables con las metas, ¿sí? Presentar resultados, etcétera, cuantificar, todo eso es algo muy importante, pero no debemos abandonar, creo yo, la idea y podríamos decir el convencimiento de que en la universidad hacemos una labor fundamental para el país, ¿verdad? Y es que el crear esos espacios de discusión y de generación de conocimiento, donde nos basamos en los datos, en la realidad, experimentamos, generamos nuevo conocimiento, es crucial, es fundamental. Y si lo dejamos de hacer, pues le cerramos el chinamo, ¿verdad? Como ujú. quien dice, sí. Perfecto, Saúl. Muchas gracias. No sé si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta o algún comentario. Yo, de nuevo, ahora sí. Ah, eso. Bueno, yo probablemente soy el más viejo de esta maestría, inclusive tengo más canas que don Carlos. Yo desde que era estudiante, bueno, yo soy estudiante del TEC, o egresado del TEC, y desde que era estudiante escucho, digamos, ok, que toda esa, no digamos ilusión, sino ese sueño de dejar el nadadito del perro y empezar a nadar de verdad. Pues yo lo que creo es que este no es un tema nuevo. Y lo que me parece, y pues, quisiera oír tu criterio, es que también las universidades han trabajado o se han aislado, cada una es una isla. No se han logrado unir como para poder fortalecer, digamos, ese músculo y poder crear esa expectativa y ese plan estratégico y esa dirección que nos lleve hacia donde queremos ir. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, es que, Roberto, yo pienso que hemos sido presos de, pues, el discurso que domina. Y el discurso que domina es qué nos ha dicho el gobierno y qué ha dicho históricamente los distintos gobiernos, los últimos gobiernos, desde hace 30 años. Tenemos que enfocarnos en graduar la mayor cantidad de gente para que trabajen en las empresas, listo. No debemos vernos como una entidad que genera insumos para generar nueva política pública, para hacer inversión pública, para generar metas de mediano a largo plazo, para construir tejido productivo, no. El tema es que la ideología dominante, ¿sí?
ha sido muy dogmática en ese sentido, y lo repito de nuevo. O sea, las universidades nos hemos dejado capturar por la idea de que es suficiente con que, eh, podríamos decir, formemos técnicamente de forma decente a nuestros egresados para que ellos vayan a ver qué hacen, ¿verdad? Que trabajen en una empresa, tal vez ahí emprender con, si llevan algún curso de gerencia, alguna maestría en gerencia, ¿verdad? Algún posgrado, pero no hay una visión país, ¿verdad? No hay una visión de hacia dónde queremos ir en 10, 15, 20 años, los planes quinquenales que hacen los chinos y los estadounidenses también lo hacen. ¿A dónde nos queremos ver 5, 10, 20 años? Esa discusión, yo sinceramente, bueno, soy bastante más joven, pero yo no la he escuchado. O sea, yo nunca escucho a ningún político, a ningún tomador de decisión, a ningún partido decir, mira, voy a definir estas prioridades de inversión pública, voy a definir estos mecanismos de captación de recursos, voy a definir estas metas, voy a definir estos indicadores, voy a definir estos plazos. Discutamos qué va a pasar en 5 o 10 años, a dónde queremos ver a Costa Rica. Yo eso no lo he visto, ¿verdad? Y yo creo que es un tema de que la visión que domina es que el mercado hace las cosas por sí solo. Entonces hay que darle al mercado las cosas para que él de forma mágica lo genere. Y me parece que esa visión nos ha desarmado, nos ha quitado las herramientas para tener esas discusiones, ¿verdad? Y las universidades pienso que tienen el potencial, o sea, tal vez como lo decís, incluso si el gobierno no lo hace de forma independiente en CONARE, las universidades podrían definir un plan, ¿verdad? De hecho, hasta hace algunos pocos años ya ha empezado a generar planes estratégicos a nivel CONARE y a coordinar. Pero pues hemos sido presos de, podríamos decir, ese dogmatismo ideológico, ¿verdad? En el fondo, de forma a veces un tanto implícita o no tácita, ¿verdad? Entonces yo pienso que hay que romper con eso y sobre todo ahora, bueno, yo esta presentación le he venido dando vueltas, he hecho algunas iteraciones, porque hay académicos, hay pues estudiosos en economía, filosofía, etcétera, que pues ya han recogido bastantes datos, estudios bastante interesantes. Por ejemplo, también este libro del Capital en el siglo XXI de Thomas Piketty habla muchísimo de varios aspectos que aquí yo toco, profundiza otros, ¿verdad? El tema de la desigualdad, cómo ha crecido el capital rentista respecto al capital industrial, etcétera, ¿verdad? El capital de inversión en industria, en tecnología. Todos esos aspectos, yo pienso, esos insumos son muy interesantes y es parte de lo que debemos discutir en la academia, porque yo siento que a veces la discusión que hacemos en las universidades como que se monta y descansa sobre la idea implícita de que simplemente el mercado hace bien las cosas y listo, ¿verdad? No es que el mercado no sirve, no, es una herramienta, ¿verdad? Es un mecanismo, pero no es el único. Y no es es algo así como usar un martillo para resolver todo, ¿verdad? Entonces, y los chinos han sido muy pragmáticos con eso, pero también la Unión Europea, Estados Unidos, uno puede encontrar muchos ejemplos, ¿verdad? Perfecto, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, don Roberto. Muchas gracias, don Saúl. La verdad es que valió la pena este webinar. Fue muy enriquecedor. Eh, Como programa, como universitarios que somos todos, ya sea como docentes o estudiantes, creo que considero que este webinar nos generó un antes y un después y reforzar que tenemos que tener una mentalidad innovadora, de creadora, ver cómo podemos construir. El desafío para nosotros es cada uno en nuestros campos de acción profesional, cómo generar ese tejido productivo que nos menciona don Saúl. Y creo que de gota en gota se hizo el mar. Lo importante es dar el primer paso, lo importante es empezar. Y si nos toca a nosotros como academia, bienvenido, bienvenida a ese desafío, ese reto. Y creo que con este webinar damos ese primer paso. Saúl, agradecerte enormemente que aceptaras nuestra invitación y a ustedes, los que nos acompañaron, pues sumamente agradecidos de esa participación y esperamos seguirnos viendo
un webinar como estos y Saúl, esto no va a ser la primera vez, ya después vas a tener a los estudiantes ahí en tus cursos y vamos para adelante. Muchas gracias y buenas noches, Saúl. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Cualquier cosa estamos en contacto. Nos Gracias. vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta Buen luego. día. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.